La pregunta de hoy es, ¿por qué uno debería involucrarse en semejante cosa? ¿Por qué todos esos hombres que escucharon a Jesús decir, sígueme, le dijeron que sí? ¿Por qué loca razón yo habría de abandonar la comodidad de mi living, de mi casita y de mis cosas para involucrarme en todo lo que usted acaba de decir y en todo lo que significa seguir a Jesús? Y la respuesta a esa pregunta es el título del mensaje de hoy. Porque seguir a Jesús, más allá de los desvelos, los esfuerzos, que puede significar mucho más que todo eso, es una invitación a una aventura. Y es lo mejor que nos puede ocurrir, como parte de una generación que se puede definir y etiquetar con esta palabra: una generación de aburridos. Esa es la palabra que describe nuestra generación. Cada día tenemos más dispositivos de entretenimiento dentro de nuestra propia casa. Y sin embargo, cada día estamos más aburridos. Pregúntele a un adolescente, ¿cómo estás? Aburrido. Así dicen mis hijos. ¿Y los adultos cómo están? Igual. Y no hay dispositivo de entretenimiento que nos cure de ese aburrimiento, Y somos parte de una generación aburrida. Y en lo profundo de nuestro corazón soñamos y anhelamos con que algo pase. Algo que nos arranque de tanto aburrimiento. Que obviamente no va a ocurrir en una computadora, sino va a ocurrir en algo que nos empuje a la vida real. ¿Sabes por qué esos hombres y mujeres que escucharon sígueme no lo dudaron y dijeron sí? Porque en el profundo de su corazón les pasaba lo mismo que a vos y a mí. Nosotros soñamos con que algo venga a nuestra vida y nos saque del aburrimiento en que no estamos y nos traslade y nos coloque y nos inserte en otra vida, en una vida que valga la pena, que nos haga sentir vivos, que nos haga sentir que la vida tiene sentido. Y eso lo anhelamos en lo profundo de nuestros corazones, en medio de tanto aburrimiento. Ahora, el único que lo puede hacer es Jesús. No hay un nuevo dispositivo de entretenimiento que lo logre. El único que puede darte una vida de aventura, que te haga sentir realmente vivo, que no estás ahí simplemente consumiendo oxígeno, sino que tu vida tiene valor, es decirle a Dios cada vez que te dice, sígueme, sí, voy a hacerlo. La Biblia nos relata un episodio donde Jesús se acercó al menos a 2 hombres para hacerles esta invitación. Y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículos 18 al 20, y dice así: Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante, dejaron las redes y lo siguieron. No lo dudaron. Ojo, no estaba ninguno de ellos en una situación terminal. No los encontró Jesús mendigando, ni en una situación crítica. Medianamente su vida estaba bien. Pero faltaba algo. Y yo creo que en medio de nuestras vidas, de la rutina de todos los días, soñamos con algo que nos arranque de una vida tediosa, repetida, donde no pasa nada, y podamos ser empujados a una vida de aventura. Yo creo que es lo mismo que hoy Jesús quiere hacer aquí. Él camina a este lugar y Él te susurra, seguime. Pero seguime. Y una vida de aventura va a comenzar. Claro que si le vamos a decir que sí, como fue en el caso de ellos y va a ser nuestro caso, eso va a significar tener que dejar algunas cosas. Tener que abandonar algunas cosas. Cosas que aquellos tuvieron que abandonar y vos también vas a tener que abandonar si vas a estar dispuesto a esta vida de aventura. ¿Abandonar qué? En primer lugar, abandonar un mundo pequeño. Porque nuestro problema es ese, que vivimos en un mundo muy pequeño. Trabajo, casa,
Amigos, trabajo, casa, y de ahí no salimos. Nuestra vida está dentro de un mundo muy pequeño. Y si vamos a vivir una aventura, Dios quiere enviarnos a un mundo más grande. La Biblia dice que cuando Jesús encontró a estos dos hombres, los encontró junto al mar de Galilea. Ahora déjeme decirle algo. ¿Te vio alguna vez un mapa de Palestina? ¿Revisó uno de esos mapas que vienen al final de la Biblia, o en un atlas bíblico, o en alguna parte, o en Google Earth por lo menos? ¿Dónde está el mar de Galilea? ¿Qué es el mar de Galilea? Seguramente si usted investigó un poco habrá descubierto algo. Y disculpe que se lo diga, pero el mar de Galilea no es un mar. A lo sumo es un lago, con suerte. Claro, ¿por qué lo llamaban mar? Porque ellos nunca salieron de ahí. Todo lo que conocían de la vida era eso, y es el espejo de agua más grande que vieron en toda su vida. Y para ellos eso era el mar. Pero porque vivían en un mundo chico, pequeño. A ver, se lo voy a explicar así. Es como si yo le dijera, mire, este verano me fui de vacaciones al mar. Y usted me pregunta, ¿a dónde fue? ¿A la costa atlántica? No. Ah, ¿fue a Viña? Tampoco. ¿Y a dónde fue? Fui al mar de Niwil. Y Niwil es precioso, ¿eh? Tiene un balneario precioso. Yo recuerdo hace unos años atrás, casi una década, más de una década, que con mi familia pasamos unos días muy lindos allí en ese balneario en Niwil. Es precioso Niwil, estamos de acuerdo en eso, pero no es un mar. Es un lago. Ahora, para ellos era el mar, porque su mundo era ese. Y nuestro problema es que vivimos en un mundo muy pequeño. ¿Qué tan grande Dios quiere que sea nuestro mundo? 3 años después, Jesús habría de decirle a estos mismos hombres, en Mateo 28, 19 al 20, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, ¿en qué partes? Todas las naciones. Ni siquiera se había descubierto América y ya a ellos ya les asustaba esa frase. Es demasiado. Pero esa es la clase de mentalidad que Jesús le invitaba a tener. No simplemente vivir en un mundo pequeño, sino vivir un mundo más grande. ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Porque Él quiere que crezcamos en nuestra capacidad de amar. Todos amamos. De alguna manera todos sabemos amar. El problema es que a veces nuestro amor se circunscribe a un círculo muy pequeño, donde entran muy pocas personas. Mi familia, este amigo, aquel, y nada más. Y lo de afuera son de palo. Y lo de afuera son extras. ¿Sabe para qué están los extras en una película? Para morirse. Si muere el protagonista principal, se termina la película. Si muere el protagonista principal, lloramos emocionadamente. Pero los extras caen acá en un como chorlito así y no pasa nada. Están para eso, para morirse. Y si se mueren, no pasa nada. Para eso los contrataron, para morirse. Ahora, nuestro problema es que nosotros vivimos en un mundo tan chiquito donde entran unas pocas personas que son las únicas que nos importan. Y los demás son de palo, son extras. Y me entero que el vecino de enfrente está a punto de divorciarse, pero ¿qué me importa a mí? Y el otro que vive a la vuelta de la manzana, la otra vez pasé, vi la policía, parece que entraron, parece que algo malo pasó, pero yo qué sé. Son de palo, no me importa. Sabemos amar, pero nuestro círculo de amor es muy pequeño. Bueno, hay gente que tiene un círculo pero tan pequeño que entran ellos solitos nada más. Dios quiere que amplíes tu círculo de amor. Y Él quiere que seas capaz de amar a más gente. No solamente a tus hijos, sino a aquellos niños para los cuales vos podés ser padre. No solamente a tus abuelos, sino a aquellos ancianitos que están solos.
No solamente a tus parientes, sino a ese vecino de enfrente, a tu compañero de trabajo. Dios quiere capacitarte para que tu amor no sea un amor tan pequeño, sino un amor mucho más grande, capaz de incluir a más personas. Ese es el desafío que Dios tiene para tu vida. Ahora, no solamente quiere hacer esto, Jesús, si lo vamos a seguir, solamente que dejemos un mundo pequeño, sino también que dejemos un nombre pequeño. Y yo voy a intentar explicarle a qué me refiero con esta palabra, un nombre pequeño. En tiempos antiguos, cuando a una persona se le ponía un nombre, ese nombre hablaba acerca del carácter de la persona que iba a ser, determinaba el destino de esa persona ese nombre. Por eso no se ponía cualquier nombre, sino se ponía un nombre que tuviera que ver con la historia que estaba a punto de comenzar en la vida de esa persona, que se relaciona exactamente con el carácter de la persona. Quizás en nuestra práctica actual más tenga que ver con los apodos. Porque cuando nos ponen apodos y sobrenombres, eso sí que tiene que ver con nosotros, ¿o no? ¿Le pusieron apodos o sobrenombres a usted alguna vez en la vida? Hay algunos que uno lo recuerda con mucha gracia y otros no. Cuando yo era chico, uno de los tantos sobrenombres que me pusieron, cuando estábamos en esa etapa cuando mis hermanos íbamos siempre a jugar al fútbol al potrero, a mí me decían Menotti. Recordemos, ¿no? Por allí por los 70, 80. Claro, porque yo en vez de jugar hablaba. Y le decía, vos parate acá y vos parate acá. Y me decían, bueno, basta hablar tanto y jugá, Menotti. Me decían así, ¿no? Y hay sobrenombres y apodos que los recordamos con alegría, como un chiste. Pero hay otros que no. Hay algunos que son muy crueles. Apodos que nos pusieron para decirnos, mira, vos vas a ser así y así vas a ser hasta que te mueras. Y vos todo lo que vas a empezar nunca lo vas a terminar. Vos sos el pato criollo. Y no puedo terminar esa frase yo, acá. Y todo lo que haces siempre va a terminar mal. Y a vos nunca nadie te va a querer bien. Y a vos no tenés lo que se requiere. A vos no te da la cabeza. Y cada uno de estos sobrenombres muchas veces fueron muy crueles. Y apuntaron a querer decirnos, mira, esto vos nunca lo vas a hacer. Vos de esto nunca vas a salir. Ahora, el problema no es que a veces la gente sea cruel, los niños, los adolescentes o los adultos, en ponernos esta clase de sobrenombres. El problema no es ese, el problema es que los creemos. Y llegamos a convencernos que es cierto. Entonces de pronto después emprendemos algo y se nos rompe a mitad de camino y ya empezamos a pensar y a decirnos a nosotros mismos, y será cierto, como siempre dicen de mí, que todo lo que yo no empiezo, ninguna de las cosas las termino. Y no lo creemos. Y entonces comenzamos una nueva relación afectiva y en cuanto a esa relación afectiva entra en una zona de crisis, ya uno empieza a pensar mal y empieza a decir, y ves, es cierto, lo que dicen de mí, es cierto, a mí nunca nadie me va a querer bien. Y la peor tragedia de todas estas cosas, no solamente que nos hayan dado apodos crueles, con los cuales nos hayan dicho vos vas a ser así y nunca vas a cambiar, sino que nosotros los creemos. Y vivimos en función de esas cosas. Y como nos dijeron que no tenemos lo que se requiere, y como nos dijimos que eso no es para nosotros, ni lo intentamos, ni vamos por ellos, la razón número uno por la cual no emprendemos muchas cosas en la vida es porque nos hemos convencido de que no tenemos lo que se requiere para ir por ello. Las mayores batallas de la vida están aquí, en nuestra cabecita. Aquel día Jesús se encontró con estos dos hombres y a uno de ellos dice que se llamaba Simón, llamado Pedro. ¿Cómo es esto? ¿O se llama Simón o se llama Pedro? ¿O es Pedro o es Simón? La verdad es que el nombre original era Simón, una variante de Simeón, que era uno de los nombres de uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus. Y ese día, o mejor dicho, en determinada oportunidad Jesús se encontró con Simón y le dijo lo siguiente, y está en Juan 1:42.
Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús, y cuando Jesús vio a Simón le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, yo te conozco, mejor que nadie te conozco. Pero ahora te vas a llamar Cefas, que en arameo significa piedra, y en griego se traduce en esto que ahora es un nombre, pero en aquel momento no era un nombre. Gracias a Jesús se transforma en un nombre que es Pedro. Es decir, Jesús le dice a este hombre Simón, mira, yo no sé lo que dijeron de vos, que eras muy blandito, que no te la aguantás, que no tenés lo que se requiere para ser parte de una aventura, pero olvídate de lo que te dijeron y olvídate de los nombres que te pusieron. Yo te voy a decir quién sos, y vos sos una piedra, y sos lo suficientemente duro y lo suficientemente fuerte para que juntos vivamos una aventura. Seguir a Jesús es abandonar un mundo chico, pequeño, es abandonar también un nombre pequeño y es abandonar una vida pequeña también, en tercer lugar. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de una vida pequeña? Y una vida como la de cualquiera, cuyo único propósito es alcanzar un mejor nivel de bienestar. Nada más que eso, alcanzar un mejor nivel de bienestar. Ojo, todos nosotros tenemos necesidades y todos nosotros arrancamos a la vida con la angustia y con la ansiedad si seremos capaces de poder satisfacer todas esas necesidades. Y cuando uno forma una nueva familia, lo primero que se pregunta es, ¿podremos llegar a tener una casita nuestra, un trabajo más o menos estable, una familia, un autito, comodidades? Y batallamos contra el fantasma de la escasez, contra el fantasma de la pobreza. Y a Dios le importa estar con nosotros juntos en esa batalla. Dios es un Dios proveedor. Y si vos todavía estás batallando con alguna de estas cosas, porque hoy por hoy estás desempleado, vos sabés que no es ningún chiste eso. Si todavía no tenés tu casa propia y seguís alquilando y la inestabilidad que eso produce, vos sabés lo que se siente no poder nunca llegar a decir, esta es mi casa. Y a Dios le importa. Y Dios está con vos en esa batalla. Y Dios es un Padre bueno que nunca le va a dar una piedra a aquel hijo que le pidió un pan. Y Él está listo para satisfacer todas tus necesidades. Y sea lo que sea, empezá haciendo lo correcto, pedíselo al que te lo puede dar y el que te lo puede dar es Dios. Y sea cual sea tu necesidad, pedile porque Dios es un Dios bueno, un Padre bueno que satisface todas nuestras necesidades. Pero llega un día en que logramos todo eso y ya tenemos la casita y el trabajo más o menos bueno y el autito. ¿Y a partir de ahí qué? ¿Qué es el resto de nuestra vida? ¿En qué consiste? ¿Simplemente en cambiar el auto cada 4 años, pintar la casa cada 2 e irnos 2 veces por año de viaje a algún lado? ¿En eso consiste la vida? Mucha gente, su único propósito en la vida es eso. No tiene otro propósito en la vida que alcanzar cierto nivel de bienestar. Y no tiene nada de malo eso. Lo que tiene de malo es que eso sea tu único propósito en la vida. Es demasiado chico, es demasiado pequeño. Y Dios quiere invitarte a una vida mucho más grande que eso. Porque en lo profundo de nuestro corazón anhelamos que nos pase esto. Que algo venga y nos arranque de una vida rutinaria, de simplemente ir al trabajo, volver, ir y volver, sino que nos sumerja en una vida que tenga mucho más sentido, una vida donde realmente nos podamos sentir vivos, una vida más grande que solamente cambiar de auto cada 4 años, pintar la casa cada 2 y hacernos 2 viajes de vacaciones 2 veces al año. ¿Qué es una vida más grande? Es muy simple. Jesús le dijo, síganme y los haré, ¿qué cosa? ¿Pescadores de qué? De oro, de propiedades, de puestos políticos. ¿Pescadores de qué? De hombres. Porque la aventura más grande de la vida, la vida más grande vivida que se puede vivir, es haber vivido para haber marcado la vida de otros.
para haber afectado el destino de otra gente, para haber cambiado el rumbo de una generación, para poder ser usado por Dios para cambiar la vida de otras personas. Esa es la vida más grande que podés vivir, no la vida pequeña. La vida grande es haber vivido para que tu vida haya significado, que la vida de otros puedan ser cambiadas y transformadas. Es ser usado por Dios para ver milagros en la vida de otra gente. Comenzando por nuestra propia gente, la que vive en nuestro propio techo, y ver cómo Dios cambia sus vidas, pero mucho más lejos también. Mucho más lejos también. Jesús quiere invitarte a que lo sigas. Y Dios significa que dejes de hacer tu bienestar el propósito de tu vida y que hagas el propósito de tu vida, ser usado por Dios para cambiar la vida de cuantos más puedas. Eso es la gran vida. Por eso la Biblia dice, por eso Jesús dice en Juan capítulo 4, versículo 35, miren a su alrededor, los campos están repletos de almas maduras y listas para que las cosechemos. Levanta la mirada porque tu alrededor está repleto de personas necesitadas de Dios. Y vos cuando recién te dieron la hojita esa y te dijeron que anotes 10 nombres para orar por ellos, dijiste, con suerte anoto uno. ¿Dónde hay más? Levantá la mirada. Y mirá a tu alrededor, porque en tu lugar de trabajo está repleto de personas necesitadas de Dios. En tu vecindario, sí, al turco, la gorda, toda esa gente que ni nombre tiene, que vive en tu vecindario, son personas necesitadas de Dios. El del auto azul, porque así los conocemos los vecinos, ¿no? El del auto azul. No sabemos ni cómo se llama. Pero todas esas personas son personas necesitadas de Dios. Dios dice, levantá la mirada porque hay una aventura lista delante de tus ojos. Salí de una vida aburrida, de una vida mediocre y animate. Simplemente vayamos juntos y encarémoslo.